El llanto de Verónica retumbaba en la pequeña habitación, un eco de la amargura que durante años había dirigido hacia mí. Sus palabras, entrecortadas por los sollozos, eran una mezcla de arrepentimiento y resignación. Perdóname, Yamilet. Ahora entiendo. El karma, pensé, es un plato que se sirve frío, pero a veces se sirve con justicia. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Yamilet, tengo 35 años. Soy emigrante de Venezuela y trabajo como niñera en Los Ángeles, California. Llegué a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor, con la ilusión de un futuro prometedor junto a Javier, mi esposo, un electricista mexicano de 38 años. Pero ese sueño se convirtió en una pesadilla gracias a Verónica, su madre, una mujer mexicana de 60 años, dominante, clasista y con un profundo desprecio hacia mí. Desde el principio, Verónica me hizo sentir inferior. Como emigrante de Venezuela y deportada, estaba acostumbrada a la discriminación, pero el desprecio de Verónica era especialmente cruel. Me llamaba inmigrante de tercera, pobre diabla y sirvienta. Sus comentarios eran constantes, hirientes y llenos de un clasismo repugnante. Como emigrante de México, Javier nunca experimentó ese nivel de crueldad. Como emigrante de Venezuela estaba acostumbrada a la discriminación, pero el trato de Verónica era implacable. Verónica se dedicaba a manipular a Javier, sembrando dudas en su mente, creando conflictos donde no los había y haciendo todo lo posible por separarnos. Exageraba mis defectos, minimizaba mis virtudes e inventaba historias para justificar su odio y su desprecio. Su objetivo era claro: alejarme de su hijo y asegurar que nadie empañara su perfecta imagen. Javier, un hombre bueno pero indeciso, se quedaba atrapado entre su madre y yo. Intentaba complacer a ambas, pero su indecisión solo empeoraba las cosas. Verónica le susurraba mentiras sobre mí, alimentando sus inseguridades y sus dudas. Su manipulación era sutil, pero efectiva, generando una tensión constante en nuestra relación. Intenté hablar con Verónica, confrontarla, explicarle que su comportamiento era dañino y destructivo, pero mis intentos fueron en vano. Su odio era inquebrantable, su manipulación implacable. Su rechazo se basaba en sus propias inseguridades, en su miedo a perder el control sobre la vida de su hijo, en su clasismo arraigado y en su envidia. La tensión en nuestra relación era insoportable. Nuestras vidas estaban envenenadas por el odio y la manipulación de Verónica. Javier, atrapado entre dos fuegos, se volvía cada vez más distante, más inseguro y más infeliz. Nuestras discusiones eran frecuentes, cada vez más amargas, creando una brecha en nuestra relación que parecía insalvable. La tristeza y la desesperación me consumían lentamente. Como emigrante de Venezuela, estaba acostumbrada a luchar, a perseverar. Como emigrante de México, Javier no compartía esa misma realidad. Entonces, el destino decidió intervenir. La empresa constructora de Verónica quebró. De un día para otro, perdió todo: su mansión, su coche, su dinero, su reputación. Se quedó sin nada, en la absoluta ruina. El karma, pensé, es un plato que se sirve frío. La llamada de Javier me sorprendió. Su voz, normalmente llena de confianza y seguridad, sonaba rota, llena de desesperación. Verónica, me dijo, estaba en la calle, sin casa, sin dinero, sin nada. La mujer que tanto me había despreciado, que tanto había menospreciado mi vida humilde, estaba ahora completamente desamparada. La noticia me dejó helada. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió. Lástima, resentimiento, satisfacción y, sorprendentemente, una profunda compasión. Recordé mis propios años de lucha, mi esfuerzo constante, mi sacrificio para construir una vida digna en un país nuevo.
Recordé la crueldad de Verónica, su manipulación implacable, su odio desmedido. Pero en ese momento, la imagen de la mujer que me había causado tanto dolor se desvaneció, dando paso a la imagen de una persona frágil, vulnerable y necesitada de ayuda. Después de un momento de silencio, decidí hablar con Javier. Le dije que lo sentía, que comprendía su situación y que estaba dispuesta a ayudarlo, a ayudar a su madre. No fue una decisión fácil. El resentimiento seguía presente, pero había aprendido que el odio no me traería nada bueno, que el perdón era un camino hacia la paz interior. Había llegado el momento de demostrar la verdadera fortaleza de mi carácter, la madurez alcanzada tras años de lucha y sufrimiento. Juntos planeamos cómo ayudar a Verónica. Encontramos un pequeño apartamento en un barrio modesto, le compramos ropa y comida y la ayudamos a encontrar un trabajo. El proceso fue difícil. Verónica, a pesar de su situación, mantenía su actitud arrogante y su comportamiento manipulador. Intentaba controlar nuestras acciones, criticando nuestras decisiones y menospreciando nuestros esfuerzos. Pero esta vez no permitimos que su manipulación nos afectara. Habíamos aprendido a establecer límites claros y a protegernos de su toxicidad. A pesar de su actitud, el tiempo que pasé con Verónica en su nuevo apartamento me permitió ver una nueva faceta de su personalidad. Su arrogancia y su desprecio habían disminuido, reemplazados por una profunda tristeza, una soledad abrumadora y un arrepentimiento silencioso. En sus ojos vi un profundo pesar, un reconocimiento tácito del daño que había causado. Su orgullo, su clasismo y su desprecio se habían desvanecido, dando paso a una vulnerabilidad que jamás imaginé. La ayuda que ofrecimos a Verónica fue un catalizador para mi propio crecimiento personal. Perdonar a Verónica no fue un acto fácil, pero fue un acto de liberación, un camino hacia la paz interior. Había aprendido que el odio no soluciona nada, que el perdón, aunque difícil, es un paso fundamental en el proceso de sanación. El perdón, sin embargo, no implicaba olvido ni justificación de sus acciones. Había aprendido a perdonar, pero sin olvidar. La transformación de Verónica fue gradual, pero significativa. Comenzó a mostrar destellos de gratitud, de arrepentimiento, de una nueva comprensión de la vida. Sus comentarios hirientes disminuyeron, sus intentos de manipulación se volvieron menos frecuentes. Había comenzado un proceso de introspección, un camino hacia la sanación personal. La amargura, el resentimiento, el clasismo habían empezado a ser reemplazados por la humildad, la compasión y una profunda sensación de gratitud. Pero la culminación de esta historia, con todos sus giros imprevistos, aún estaba por llegar. Un último suceso inesperado e inolvidable estaba a punto de ocurrir. Verónica comenzó a trabajar como niñera, cuidando a los hijos de una familia de clase media. El trabajo era duro, exigente y mal pagado, muy diferente a su vida anterior llena de lujos y comodidades. Sin embargo, Verónica aceptó el trabajo con humildad, demostrando una nueva disposición al esfuerzo y al sacrificio. Su experiencia como niñera la puso en contacto directo con la realidad de las familias trabajadoras, con las dificultades económicas y con los sacrificios diarios que muchas madres realizan para criar a sus hijos. Mientras Verónica trabajaba como niñera, su actitud fue cambiando gradualmente. El contacto diario con los niños, el esfuerzo físico y la experiencia de una vida más modesta la hicieron más sensible, más comprensiva y más empática. Comenzó a valorar el esfuerzo y la dedicación, reconociendo el sacrificio que yo había hecho durante años para mantener a mi propia familia. Verónica comenzó a apreciar mi trabajo como niñera. La experiencia de cuidar niños, de lidiar con sus demandas y sus necesidades, la hizo ver mi labor con otros ojos. Había subestimado mi dedicación, mi esfuerzo y mi amor por los niños que cuidaba.
Comenzó a entender la dificultad de mi trabajo, la responsabilidad que implicaba y la dedicación que requería. El trabajo de niñera que una vez menospreció se convirtió en la llave que abriría las puertas del arrepentimiento y la comprensión. Un día, Verónica me pidió que la acompañara a una cita médica. Se había sentido mal durante varios días y necesitaba atención médica. En el consultorio, el médico le diagnosticó una enfermedad grave. La noticia la impactó profundamente, despertando en ella un profundo miedo a la muerte, a la soledad y al abandono. En ese momento, vulnerable y aterrada, su mirada reflejó la misma desesperación que ella me había infligido durante años. Tras el diagnóstico, Verónica comenzó a valorar la vida de una manera diferente. Comprendió la importancia de las relaciones humanas, la necesidad de amor, de apoyo y de comprensión. Su arrogancia y su desprecio fueron reemplazados por la humildad, la compasión y la gratitud. El odio y el rencor que una vez la consumieron fueron sustituidos por un deseo sincero de cambio y de reconciliación. Verónica comenzó a hablar abiertamente sobre su comportamiento pasado, reconociendo sus errores, pidiendo disculpas y expresando su profundo arrepentimiento. Sus palabras fueron sinceras, llenas de dolor y de un deseo genuino de redención. Fue una transformación completa, un cambio radical que nadie había esperado. La mujer clasista, arrogante y manipuladora había sido reemplazada por una persona vulnerable, arrepentida y con un profundo deseo de reparación. La transformación de Verónica no solo tuvo un impacto positivo en ella, sino que también tuvo un profundo efecto en mi vida. El perdón, aunque difícil, fue un acto de liberación, un camino hacia la paz interior. Había aprendido que el odio no soluciona nada, que el perdón, aunque difícil, es un paso fundamental en el proceso de sanación. El perdón, sin embargo, no implicaba olvido ni justificación de sus acciones. Había aprendido a perdonar, pero sin olvidar. Pero un último evento inesperado, un último giro en esta historia, estaba a punto de ocurrir. Un evento que marcaría para siempre nuestra relación y que definiría el final de esta historia. Un día, Verónica me llamó para pedirme ayuda. Su voz era débil, llena de miedo y desesperación. Su enfermedad había empeorado y necesitaba ser hospitalizada de urgencia. No tenía familia cerca ni amigos a quienes recurrir. La única persona a la que podía llamar era a mí, la mujer a quien durante años había despreciado, humillado y menospreciado. Sin dudarlo fui a su casa. La encontré en su cama, débil, vulnerable, llena de miedo. La llevé al hospital, la acompañé durante su hospitalización y la apoyé durante su proceso de recuperación. El tiempo que pasé a su lado fue un momento de introspección profunda, un proceso de sanación para ambas. Mientras Verónica se recuperaba, nuestra relación experimentó una transformación significativa. El odio, el desprecio y la manipulación habían dado paso al respeto, la comprensión y la compasión. Hablábamos con frecuencia, compartiendo nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Hablamos del pasado, de los errores cometidos, de la importancia del perdón y de la sanación. Nuestra relación se había transformado de una relación tóxica y llena de conflicto a una relación basada en la empatía, la comprensión y la gratitud. Verónica comenzó a hablar abiertamente sobre su comportamiento pasado, reconociendo sus errores, pidiendo disculpas y expresando su profundo arrepentimiento. Sus palabras fueron sinceras, llenas de dolor y de un deseo genuino de redención. Fue una transformación completa, un cambio radical que nadie había esperado. La mujer clasista, arrogante y manipuladora había sido reemplazada por una persona vulnerable, arrepentida y con un profundo deseo de reparación. El proceso de recuperación de Verónica fue largo y difícil, pero su transformación fue notable.
Aprendió a valorar la vida de una manera diferente. Comprendió la importancia de las relaciones humanas, la necesidad de amor, de apoyo y de comprensión. Su arrogancia y su desprecio fueron reemplazados por la humildad, la compasión y la gratitud. El odio y el rencor que una vez la consumieron fueron sustituidos por un deseo sincero de cambio y de reconciliación. Su nueva vida, aunque modesta, estaba llena de un propósito y un significado que antes le habían sido ajenos. Mi propia vida también experimentó una profunda transformación. El proceso de perdonar a Verónica, de superar el dolor y la amargura del pasado, me había fortalecido, me había dado una nueva perspectiva sobre la vida y había consolidado mi capacidad para la empatía y la compasión. Había encontrado una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me había permitido superar las adversidades y construir una vida plena. El odio, la manipulación y la venganza no me habían traído nada bueno, solo sufrimiento. El perdón, en cambio, había abierto un camino hacia la paz interior, hacia una vida plena y satisfactoria. El futuro se extendía ante mí, un futuro brillante, lleno de posibilidades y de sueños por cumplir. Pero, justo cuando creía que había alcanzado la felicidad plena, un último evento inesperado, un giro final en esta historia estaba a punto de ocurrir. Un evento que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Un día, mientras visitaba a Verónica en su pequeño apartamento, encontré una vieja caja de cartón llena de fotografías y documentos. Curiosa, la abrí. Dentro, encontré una serie de cartas escritas por Verónica a su propia madre. Cartas que revelaban una infancia marcada por la pobreza, la enfermedad y la pérdida. Las cartas describían una vida llena de dificultades económicas, de carencias emocionales y de un profundo sentimiento de inseguridad. Verónica había sufrido en silencio, guardando su dolor, su ira y su resentimiento. Su comportamiento clasista y su desprecio hacia mí no eran más que una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. Su necesidad de control, su arrogancia, eran mecanismos de defensa contra su propio dolor. Al leer las cartas, comprendí finalmente la complejidad de la personalidad de Verónica, la raíz de su comportamiento tóxico y la magnitud del daño que me había causado. Su actitud no era simplemente un acto de maldad o de crueldad, sino una consecuencia de una infancia llena de carencias y de traumas. Fue una revelación conmovedora, una comprensión que me permitió perdonarla de manera plena, sin resentimientos, sin odio y sin reservas. En ese momento me di cuenta de que el verdadero karma no era un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Verónica había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la pérdida, la ruina económica y el arrepentimiento. Su caída no fue un castigo, sino una consecuencia lógica de sus propias acciones. Su manipulación, su clasismo, su desprecio habían generado una profunda soledad y un intenso sufrimiento, tanto para ella como para los que la rodeaban. La comprensión de la infancia de Verónica, la revelación de su dolor, la confesión en sus cartas, me liberó. Me liberó del peso del resentimiento, del odio y de la amargura que había llevado durante tanto tiempo. Me permitió perdonarla completamente, no por ella, sino por mí misma. El perdón fue un acto de liberación, un paso fundamental en mi propio proceso de sanación. El perdón no significaba olvidar ni justificar sus acciones, sino liberarme del peso del pasado y encontrar la paz interior. Después de leer las cartas, decidí compartir mi descubrimiento con Javier.
Su reacción fue una mezcla de sorpresa, de conmoción y de profunda comprensión. Juntos reflexionamos sobre la complejidad de la personalidad de Verónica, sobre el impacto de su infancia en su comportamiento y sobre la necesidad de compasión y perdón. Fue una revelación que fortaleció nuestro vínculo, consolidando nuestra comprensión y nuestro amor. La lectura de las cartas transformó nuestra perspectiva de la situación. Comprendimos que el comportamiento tóxico de Verónica había sido una consecuencia de su propio dolor, de sus propias heridas y de su propia desesperación. Esa comprensión fue fundamental para cerrar el ciclo, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro basado en la compasión, la empatía y el perdón. Pero justo cuando creíamos que este capítulo había llegado a su fin, un último y definitivo suceso estaba a punto de ocurrir. Un suceso que marcaría para siempre el destino de Verónica y el mío. Un suceso que revelaría la verdad definitiva, la verdad oculta tras años de manipulación, envidia y desprecio. Un día, mientras visitaba a Verónica, encontré una pequeña caja de madera en su mesita de noche. Dentro había una carta escrita a mano, dirigida a mí. La letra era temblorosa, pero legible. Era una carta de despedida, una confesión desgarradora, una petición de perdón. En la carta, Verónica confesaba la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento tóxico y su sincero arrepentimiento por el daño que me había causado. Hablaba de su infancia, de su propia madre, de la pobreza extrema que habían vivido y de la humillación que había sufrido. Reconocía su manipulación, sus mentiras, su desprecio y pedía perdón por todo el sufrimiento que me había infligido. Admitía que su comportamiento había sido una reacción a sus propias inseguridades, al miedo a perder su estatus social, a la pérdida de su riqueza. Sus palabras fueron una confesión conmovedora, una petición silenciosa de comprensión y de perdón. Fue en ese momento, mientras leía esas palabras llenas de dolor y de arrepentimiento, que sentí una profunda compasión por ella. Comprendí que su comportamiento tóxico no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. El perdón no fue fácil, pero fue un acto de liberación, tanto para ella como para mí. Perdonar a Verónica no significaba olvidar el daño que me había causado, ni justificar su comportamiento, sino liberarme del peso del resentimiento y del odio que me habían acompañado durante tanto tiempo. Fue un acto de amor propio, un acto de sanación. Poco después de leer la carta, Verónica falleció. Su muerte no me causó dolor ni resentimiento. Sentí una profunda tristeza, por supuesto, por la pérdida, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El karma había actuado no como un castigo, sino como un ciclo natural, una consecuencia lógica de sus acciones. Su manipulación, su clasismo, su desprecio habían generado una profunda soledad y un intenso sufrimiento, tanto para ella como para los que la rodeaban. Y en ese final encontré la verdadera felicidad. La emigrante de México había encontrado su paz y yo, la emigrante de Venezuela, había encontrado la mía.